Mi esposo y mi nuera se fueron solos a un viaje secreto. Mientras se divertían, nuestra casa ya estaba vendida. Junté todas mis cosas y me mudé al extranjero. Cuando llegaron a casa, lo que encontraron los dejó pálidos. Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante. Esa mañana de martes comenzó como cualquier otra. Roberto preparaba su café mientras revisaba su teléfono, como siempre. Yo estaba en la cocina preparando el desayuno cuando escuché a Carmen hablando por teléfono en voz baja desde la sala. Sí, ya tengo todo listo. Roberto dice que salimos mañana temprano, susurraba. Me acerqué sin hacer ruido. Carmen estaba de espaldas, con el teléfono pegado al oído. No te preocupes. Ella no sospecha nada. Le dijimos que era por trabajo. Una conferencia importante en Miami. Continuó en voz apenas audible. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. ¿De qué conferencia hablaba? Roberto no me había mencionado nada sobre viajar a Miami, y menos aún con Carmen. Roberto entró a la cocina en ese momento, guardando su teléfono en el bolsillo. Elena, mi amor, tengo que hacer un viaje de trabajo esta semana, me dijo, tomando mi mano. Es algo urgente que surgió anoche. Una conferencia sobre nuevos procedimientos médicos en Miami. ¿Cuándo te vas? Pregunté, tratando de sonar natural. Mañana por la mañana. Serán solo 3 días, nada más. ¡Ash! Carmen apareció en la cocina, guardando también su teléfono. Buenos días, Elena. Me saludó con esa sonrisa que últimamente me parecía forzada. ¿Ya le dijiste a Roberto sobre mi viaje? Roberto la miró extrañado por un segundo. Ah, sí, dijo rápidamente. Carmen también tiene que viajar por trabajo. Qué casualidad, ¿no? Los dos al mismo tiempo. ¿También a Miami? Pregunté, observando sus reacciones. No, respondió Carmen rápidamente. Yo voy a Atlanta, un congreso de enfermería. Algo no encajaba. En 32 años de matrimonio, Roberto nunca había viajado sin avisarme con anticipación. Y Carmen nunca había mencionado ningún congreso antes. Esa tarde, mientras Roberto estaba en el hospital, revisé discretamente su escritorio. Entre sus papeles encontré una confirmación de reserva de hotel. Hotel Fontainebleau, Miami Beach. Una suite con vista al mar. Para 2 personas. Mis manos temblaron mientras leía los detalles. Roberto Morales y Carmen Herrera. 2 camas matrimoniales. No, perdón. Una cama matrimonial y un sofá cama. Corrí al baño y vomité. 32 años de matrimonio. 32 años creyendo que Roberto era el hombre más honesto del mundo. Y Carmen, la esposa de mi hijo Diego, la madre de mis nietos, la mujer que habíamos recibido en nuestra familia como una hija. Cuando Roberto llegó esa noche, actuó completamente normal. Me besó en la frente, preguntó por la cena, comentó sobre su día en el hospital. Como si nada. Como si no estuviera planeando escaparse con la esposa de nuestro propio hijo. ¿Qué tal si cenamos algo especial esta noche? Me propuso. Antes de mi viaje. Claro, le respondí, fingiendo una sonrisa. Durante la cena, observé cada gesto suyo. La forma en que evitaba mirarme directamente a los ojos. Cómo revisaba su teléfono cada pocos minutos. La sonrisa nerviosa que aparecía cuando mencionaba su viaje. Elena, ¿estás bien? Te veo un poco distraída, me dijo. Estoy bien, solo pensando en que te vas a ir. Son solo 3 días, mi amor. Ni lo vas a notar. Esa noche Roberto se acostó temprano alegando que tenía que madrugar. Yo me quedé despierta, fingiendo leer, pero en realidad observándolo. Incluso dormido parecía inquieto, moviéndose constantemente. A las 5 de la mañana, escuché ruidos en la ducha. Roberto se estaba arreglando. Lo vi desde la cama mientras se ponía su mejor camisa, la que yo le había regalado para nuestro último aniversario. ¿Ya te vas? Le pregunté, fingiendo que acababa de despertar. Sí, el vuelo sale temprano. No quería despertarte. Se acercó a darme un beso de despedida. Sus labios se sintieron fríos contra mi mejilla. Te amo, Elena. Cuídate mucho. Yo también te amo. Mentí. Escuché cuando su auto salió de la entrada. 20 minutos después, otro auto arrancó desde la casa de al lado. Carmen también se había ido. Me levanté y miré por la ventana.
La casa de Diego y Carmen estaba en silencio. Diego había viajado a Chicago por trabajo la semana anterior y no regresaría hasta el fin de semana. Caminé hasta la cocina y me serví una taza de café con manos temblorosas. En la mesa estaba el periódico que Roberto había dejado sin terminar. En la sección de negocios había un artículo sobre el mercado inmobiliario. Los precios de las casas alcanzan máximos históricos, decía el titular. Tomé mi teléfono y marqué el número del Hotel Fontainebleau en Miami. Buenos días, Hotel Fontainebleau. ¿En qué puedo ayudarla? Quisiera confirmar una reservación a nombre de Roberto Morales para hoy. Un momento, por favor. Sí, aquí está. Señor Morales y señora Herrera. Suite Ocean View. 3 noches. ¿Desea hacer algún cambio en su reservación? Colgué sin responder. Ya no había dudas. Me dirigí al escritorio de Roberto y busqué más evidencias. En el cajón de abajo, detrás de unos documentos médicos, encontré algo que me hizo tambalear. Fotos impresas desde su teléfono. Roberto y Carmen en un restaurante, tomados de la mano. Carmen riendo mientras Roberto la abrazaba. Los dos besándose en lo que parecía ser el estacionamiento de un hospital. Las fotos estaban fechadas. La más reciente era de hace 2 semanas. Esto no era algo que acabara de empezar. Seguí buscando y encontré recibos de tarjeta de crédito, cenas en restaurantes caros los días que Roberto decía que trabajaba hasta tarde. Compras en una joyería el mes pasado. Un collar que nunca me había dado a mí. Mi teléfono sonó. Era Carmen. Hola, Elena. ¿Cómo estás? Su voz sonaba relajada, casi alegre. Bien, Carmen. ¿Ya llegaste a Atlanta? Una pausa breve. Sí. Acabo de llegar al hotel. El vuelo se retrasó un poco. ¡Qué lástima! Espero que el congreso valga la pena. Sí, seguro que sí. Bueno, te dejo porque tengo que prepararme para la primera conferencia. Después de colgar, llamé al aeropuerto de Atlanta y pregunté por congresos de enfermería esa semana. No había ninguno registrado. Caminé hasta el baño y me miré al espejo. Elena Morales, 62 años, casada por 32 años con un hombre que creía conocer. La mujer que había criado a 2 hijos, que había trabajado como maestra durante 25 años para ayudar a pagar la casa, que había cuidado a mi suegra durante sus últimos años de vida. La mujer que acababa de descubrir que su marido se había ido de luna de miel con su nuera, pero al mirarme en ese espejo, vi algo más. Vi a una mujer que no iba a quedarse llorando, una mujer que iba a tomar control de su vida por primera vez en décadas. Regresé al escritorio de Roberto y saqué todos los documentos importantes, escrituras de la casa, cuentas bancarias, pólizas de seguros. Era hora de revisar exactamente qué tenía y qué podía hacer con ello. Roberto y Carmen habían cometido un error, me habían subestimado. Pensaron que Elena, la esposa sumisa, la suegra complaciente, se quedaría esperando en casa como siempre, pero esta vez iban a llevarse la sorpresa de sus vidas. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Cada mañana despertaba con la esperanza de que todo fuera una pesadilla, pero la realidad me golpeaba al ver la cama vacía a mi lado y recordar las fotos que había encontrado en el escritorio de Roberto. Decidí actuar como si nada pasara. No podía derrumbarme. No todavía. Necesitaba información. Necesitaba entender exactamente con qué estaba lidiando. El jueves por la mañana, mientras regaba las plantas del jardín, mi vecina María se acercó a la cerca que separaba nuestras casas. Elena, ¿cómo estás, querida? Te veo un poco decaída últimamente. María tenía 65 años y había sido mi vecina durante más de 20 años. Si alguien sabía lo que pasaba en el vecindario, era ella. Estoy bien, María. Solo un poco cansada. Roberto está de viaje y la casa se siente muy silenciosa. Ah, sí. Lo vi irse muy temprano el miércoles. Se veía muy elegante, como si fuera a algo especial. Mi corazón se aceleró. ¿Lo viste irse? Sí, y qué curioso. Carmen también salió casi a la misma hora. Los vi desde mi ventana de la cocina cuando estaba preparando mi desayuno. Me acerqué más a la cerca, tratando de mantener un tono casual. ¿En serio? No sabía que Carmen también tenía que viajar ese día. María bajó la voz y miró hacia ambos lados, como si fuera a revelar un secreto. Elena, no sé si debería decirte esto, pero los vi platicando en la entrada antes de irse.
Se veían muy íntimos. Carmen le tocó el brazo a Roberto y se rieron mucho. Me pareció extraño. Las palabras de María se clavaron en mi pecho como dagas. ¿Íntimos? Bueno, no sé exactamente cómo explicarlo, solo que no parecía una conversación normal entre suegro y nuera. Había algo diferente en la forma en que se miraban. Seguramente estaban comentando sobre sus viajes de trabajo, dije, aunque mi voz sonaba forzada incluso para mí. María me miró con compasión. Elena, espero que no me malinterpretes, pero he notado que Roberto y Carmen han estado hablando mucho últimamente. Los he visto en el jardín varias veces, siempre muy cerca el uno del otro. Y la semana pasada, cuando Diego estaba de viaje, vi a Roberto entrar a la casa de ellos muy tarde en la noche. Mi mundo comenzó a desmoronarse aún más. Otros lo habían notado. Mi humillación era pública. ¿Qué tan tarde?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Pasaban de las 11. Yo estaba cerrando las cortinas de mi dormitorio cuando lo vi usar su llave para entrar. La luz del dormitorio principal se encendió y no se apagó hasta muy tarde. Tuve que apoyarme en la cerca para no caerme. Roberto tenía llave de la casa de Diego y Carmen porque ocasionalmente cuidábamos a los niños cuando ellos salían. Nunca pensé que la usaría para esto. ¿Has visto esto otras veces?, susurré. María asintió lentamente. Elena, yo no quería decir nada porque no estaba segura, pero sí. Varias veces en las últimas semanas. Siempre cuando Diego no está en casa. Agradecí a María y regresé a mi casa con las piernas temblando. Me senté en la sala y traté de procesar lo que había escuchado. No era solo el viaje. Esto había estado pasando en mi propia casa, en mi propio vecindario, y todos lo habían notado excepto yo. Sonó el teléfono. Era Roberto. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Su voz sonaba relajada, incluso feliz. Bien. ¿Cómo va la conferencia? Muy bien, muy interesante. Los temas están fascinantes este año. Podía escuchar ruido de fondo. No sonaba como un centro de convenciones. Sonaba como música de restaurante. Conversaciones en voz baja. ¿Dónde estás llamando? ¿En el hotel? En mi habitación. Acabo de regresar de la última sesión del día. Mentira. Claramente estaba en un restaurante. ¿Has podido descansar? Sí, aunque el horario está muy apretado. Mañana tenemos actividades todo el día también. Roberto, ¿podrías darme el nombre del hotel donde te estás quedando? En caso de que necesite localizarte por alguna emergencia. Una pausa larga. ¿Para qué necesitarías llamarme al hotel? Tienes mi celular. Solo por precaución. Nunca se sabe. Otra pausa. Es el Marriott Downtown. Pero en serio, Elena, si necesitas algo, llámame al celular. Después de colgar, busqué en Internet. No existía ningún Marriott Downtown en Miami. Roberto me acababa de mentir directamente. Esa tarde decidí hacer algo que nunca había hecho en 32 años de matrimonio. Revisé la cuenta bancaria de Roberto sin su permiso. Lo que encontré me dejó sin respiración. En las últimas 6 semanas, Roberto había gastado más de $5,000 en cosas que no podía identificar. Cenas en restaurantes caros, compras en tiendas de ropa femenina, una joyería, un spa, incluso una floristería. Había un patrón claro. Los gastos más grandes siempre coincidían con los días que Diego no estaba en casa por trabajo. Revisé más hacia atrás en los estados de cuenta. Los gastos extraños comenzaron hace 3 meses, justo después de que Carmen comenzara a trabajar en el mismo hospital que Roberto. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era una foto que Roberto me había enviado. Extrañándote desde Miami, decía el mensaje. La foto mostraba una vista del océano desde lo que parecía ser un balcón de hotel. Busqué la imagen en Google. Era efectivamente del Hotel Fontainebleau, pero no desde una habitación común. Era desde una de las suites más caras del hotel. Sentí náuseas. Roberto no solo me estaba engañando con Carmen, sino que estaba gastando nuestros ahorros para hacerlo con lujo. Esa noche llamé a mi hermana Sofía en Cancún. Elena, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Sofía, necesito contarte algo, pero tienes que prometerme que no le dirás a nadie. Por supuesto, hermana. ¿Qué pasa? Le conté todo. Las mentiras, las fotos, los gastos, la conversación con María. Sofía escuchó en silencio hasta que terminé. Elena, lo siento mucho. No puedo creer que Roberto sea capaz de esto. ¿Tú nunca sospechaste nada? Nunca. Siempre me pareció tan dedicado a ti, tan enamorado después de todos estos años.
Yo también lo creía. ¿Ya decidiste qué vas a hacer? No lo sé. Me siento perdida, Sofía. Son 32 años de mi vida. No sé cómo comenzar de nuevo a mi edad. Elena, tienes 62 años, no 92. Tienes toda una vida por delante. Y déjame decirte algo. Tienes opciones. Esa casa vale mucho dinero ahora, ¿no? Sí, los precios han subido mucho en los últimos años. ¿Y Roberto sabe que tú también estás en la escritura de la casa? Claro que sabe. La compramos juntos. Entonces tienes poder, hermana. No eres una víctima indefensa. Después de colgar con Sofía, me quedé sentada en la sala pensando en sus palabras. Tenía razón. No era una víctima indefensa. Al día siguiente, viernes, decidí hacer algo que me aterrorizaba, pero que sabía que tenía que hacer. Fui al banco y pedí hablar con el gerente. Señora Morales, ¿en qué puedo ayudarla? Necesito información sobre las cuentas que comparto con mi esposo y sobre las opciones que tengo respecto a nuestra casa. El gerente revisó nuestros archivos. Veo que ustedes tienen una cuenta conjunta de ahorros con un balance considerable y que ambos aparecen como propietarios de la casa en Coral Gables. ¿Hay algún problema específico? Estoy considerando hacer algunos cambios financieros importantes. ¿Su esposo está de acuerdo con estos cambios? Mi esposo no necesita estar de acuerdo. Soy copropietaria de todo. El gerente asintió. Tiene razón. Cualquier acción que usted quiera tomar con respecto a sus bienes compartidos está dentro de sus derechos legales. Salí del banco con una sensación extraña. Por primera vez en días, me sentía con poder. No era solo la esposa engañada esperando en casa. Era Elena Morales, copropietaria de una casa que valía más de $500,000, con acceso a cuentas de ahorros que había ayudado a construir durante décadas de trabajo. Esa noche, Roberto llamó de nuevo. Hola, mi amor. Mañana regreso. ¿Has estado bien? Perfectamente bien, Roberto. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Me da mucho gusto escuchar eso. Te he extrañado mucho. Yo también. Mentí de nuevo. Después de colgar, me senté en el sofá y miré alrededor de mi sala. En unas pocas horas, Roberto y Carmen regresarían de su escapada romántica, esperando encontrar a la misma Elena de siempre, la esposa sumisa que aceptaba todo sin hacer preguntas. Pero esa Elena ya no existía. El sábado por la mañana desperté con una determinación que no había sentido en años. Roberto regresaría esa tarde y yo necesitaba estar completamente segura de lo que estaba enfrentando antes de tomar cualquier decisión definitiva. Mientras tomaba mi café matutino, escuché el auto de Carmen llegando a la casa de al lado. Miré por la ventana de la cocina y la vi bajarse del auto con una maleta pequeña y una sonrisa en el rostro que me revolvió el estómago. Se veía radiante, como una mujer que acababa de regresar de unas vacaciones románticas. Carmen caminó hacia su casa tarareando una canción. Llevaba un vestido que nunca le había visto antes, de color azul claro, y sandalias nuevas. En su muñeca brillaba una pulsera dorada que definitivamente no tenía antes del viaje. Mi teléfono sonó. Era Roberto. Mi amor, ya estoy en el aeropuerto. Estaré en casa en unas 3 horas. Perfecto. ¿El vuelo llegó a tiempo? Sí, todo salió muy bien. No puedo esperar a verte. La hipocresía en su voz me dio náuseas. Yo también tengo ganas de verte. Mentí una vez más. Después de colgar, tomé una decisión que cambiaría todo. Fui al estudio de Roberto y encendí su computadora. Conocía su contraseña porque la había usado durante años para pagar las cuentas de la casa. Nuestro aniversario de bodas. Lo que encontré en su correo electrónico me destrozó completamente. Había decenas de mensajes intercambiados con Carmen durante las últimas semanas. No solo confirmaban el affair, sino que revelaban una relación que había comenzado mucho antes de lo que pensaba. El primer mensaje que encontré estaba fechado hace 4 meses. Roberto, no puedo dejar de pensar en lo que pasó ayer en tu consulta. Sé que está mal, pero nunca me había sentido así antes. Carmen, yo también he estado pensando en ti. No sé cómo pasó, pero no puedo negarlo más. Necesito verte de nuevo. Roberto, seguí leyendo, aunque cada palabra era como una puñalada. Los mensajes se volvían más íntimos y detallados conforme pasaba el tiempo. Mi esposo no me entiende como tú. Contigo me siento viva de nuevo. Elena ya no me ve como antes. Contigo vuelvo a sentirme joven. ¿Crees que algún día podremos estar juntos sin escondernos? No lo sé, mi amor.
Por ahora tenemos que ser cuidadosos, pero estos momentos contigo valen cualquier riesgo. Mi amor. Roberto le decía mi amor a Carmen. Continué leyendo y encontré los intercambios sobre el viaje a Miami. Ya reservé la suite. 3 días solo para nosotros. Será perfecto. No puedo esperar. Le diré a Elena que es un congreso en Atlanta. Yo le diré que es una conferencia médica. Nunca sospechará. ¿Y si Diego se entera? Diego está tan enfocado en su trabajo que no nota nada. Además, él también viaja constantemente. Había más, mucho más. Planes detallados sobre cómo encontrarse en secreto, quejas sobre Diego y sobre mí, incluso discusiones sobre un futuro juntos. En uno de los mensajes más recientes, Carmen escribía: creo que ya es hora de tomar decisiones definitivas. No puedo seguir fingiendo con Diego, y tú no puedes seguir fingiendo con Elena. Los dos merecemos ser felices. La respuesta de Roberto me heló la sangre. Tienes razón. Después de este viaje, tendremos que hablar seriamente sobre nuestro futuro. Elena va a sufrir, pero ya no puedo seguir viviendo una mentira. Me levanté de la silla temblando. No era solo un adventure. Estaban planeando destruir 2 matrimonios, 2 familias, por su romance egoísta. Imprimí todos los mensajes, página tras página de evidencia de su traición. Cuando terminé, tenía un folder grueso con más de 50 páginas de correspondencia entre mi esposo y mi nuera, pero necesitaba más. Necesitaba evidencia fotográfica. Fui a la habitación que Roberto usaba como vestidor y busqué en todos sus bolsillos y maletas. En el bolsillo interior de su chaqueta de viaje encontré algo que me confirmó mis peores sospechas. Un recibo de una joyería en Miami Beach, fechado el día anterior. Collar de perlas con diamantes, $3,200. Carmen llevaba un collar nuevo cuando la vi llegar esta mañana. En su maleta, entre la ropa sucia, encontré más evidencia. Preservativos usados envueltos en papel tissue. Una tarjeta del hotel con una nota manuscrita de Carmen. Gracias por los 3 días más hermosos de mi vida. Te amo. Sí. Y fotos impresas en una de esas máquinas instantáneas que tienen en los hoteles. Las fotos eran íntimas y explícitas. Roberto y Carmen abrazados en la cama, besándose frente al espejo del baño, brindando con champán en el balcón de la suite. En una de las fotos, ambos llevaban anillos de matrimonio, pero no los propios. Habían intercambiado anillos como si fuera una ceremonia de boda privada. Vomité en el baño del estudio. 32 años de matrimonio reducidos a esto. Mi esposo jugando a ser recién casado con la esposa de nuestro hijo. Cuando logré controlarme, regresé a la computadora. Había un folder en el escritorio que se llamaba Planes Futuros. Lo abrí y encontré documentos que me dejaron sin aliento. Roberto había estado investigando casas en venta en Miami. Había guardado links de propiedades frente al mar, apartamentos de lujo. Incluso había calculado cuánto dinero obtendría si vendiéramos nuestra casa en Coral Gables. También había investigado los procesos de divorcio en Florida. Había guardado información sobre división de bienes, custodia de nietos. Incluso había consultado con un abogado sobre la forma más rápida y menos costosa de disolver un matrimonio de larga duración. El cinismo era abrumador. Roberto no solo me estaba engañando, sino que estaba planeando meticulosamente cómo deshacerse de mí para comenzar su nueva vida con Carmen. Sonó el timbre de la casa. Por la ventana vi a Diego parado en el porche. Se veía cansado y llevaba una maleta. Había regresado de su viaje de trabajo. Rápidamente guardé toda la evidencia que había encontrado y cerré la computadora de Roberto. «Hola, mamá», me saludó Diego cuando abrí la puerta. «¿Cómo has estado? ¿Y papá?» «Bien, hijo. Tu papá regresa esta tarde de su conferencia en Miami. ¿Cómo te fue en Chicago?» «Bien, pero agotador. Fueron muchas reuniones». Miró hacia su casa. «¿Carmen ya regresó de Atlanta?» «Sí, la vi llegar esta mañana». Diego frunció el ceño. ¿Esta mañana? Su vuelo llegaba ayer por la noche. Mi corazón se aceleró. Tal vez hubo retrasos. ¡Qué extraño! Anoche le mandé mensaje preguntando si había llegado bien y me dijo que el vuelo se había cancelado, que tenía que quedarse una noche más. Otra mentira.
Carmen le había mentido a su propio esposo para poder pasar una noche extra con Roberto. Bueno, lo importante es que ya están todos de regreso, dije, tratando de sonar normal. Diego asintió, pero se veía confundido. Mamá, ¿has notado algo raro con Carmen últimamente? Antes de que yo me fuera, la sentía muy distante. Y cuando hablábamos por teléfono durante mi viaje, siempre parecía estar apurada por colgar. Las palabras de Diego me partieron el corazón. Mi hijo, que trabajaba tan duro para mantener a su familia, no tenía idea de que su esposa le estaba siendo infiel con su propio padre. Los matrimonios pasan por etapas, hijo. Tal vez solo está estresada con el trabajo. Sí, tal vez tienes razón. Después de que Diego se fue a su casa, me quedé parada en mi sala sintiendo un peso enorme en el pecho. Tenía toda la evidencia que necesitaba. Roberto y Carmen habían estado teniendo un affair durante meses, habían gastado miles de dólares de nuestros ahorros en su romance y estaban planeando destruir nuestras familias para estar juntos. Pero más doloroso que todo eso era saber que Diego, mi hijo inocente, iba a ser destrozado cuando se enterara de la verdad. Mi teléfono vibró con un mensaje de Roberto. Acabo de abordar el avión. Te veo pronto, mi amor. Mi amor. Las mismas palabras que le escribía a Carmen en sus mensajes secretos. Me senté en el sofá y miré todas las fotos familiares que decoraban la sala. Fotos de nuestro casamiento, de los niños cuando eran pequeños, vacaciones familiares, celebraciones navideñas. Una vida entera construida sobre lo que pensé que era amor verdadero. Pero ya no más. Tomé mi teléfono y llamé a Sofía en Cancún. Elena, ¿cómo estás? ¿Ya regresó Roberto? Sofía, encontré evidencia de todo. Mensajes, fotos, recibos. Es peor de lo que pensaba. ¿Qué vas a hacer? No lo sé todavía, pero ya no puedo seguir fingiendo que no sé nada. Elena, ven a visitarme a Cancún. Necesitas alejarte de todo eso por un tiempo para pensar con claridad. ¿Cancún? Sí. Tengo una amiga que trabaja en bienes raíces aquí. Me ha estado contando que hay propiedades hermosas disponibles a precios increíbles. Casas frente al mar que han estado en el mercado por meses. Por primera vez en días, sentí una chispa de algo que se parecía a la esperanza. ¿En serio? Sí, hermana. Y déjame preguntarte algo. ¿Cuánto vale esa casa donde has vivido durante tantos años? El banco dice que alrededor de $600,000. ¿Y cuánto debes? Nada. La pagamos hace 10 años. Elena, ¿te das cuenta de lo que eso significa? Tienes $600,000 de patrimonio. Podrías vender esa casa, comprar algo hermoso aquí en la playa, y todavía te sobraría dinero para vivir cómodamente el resto de tu vida. $600,000. Dinero suficiente para comenzar completamente de nuevo. Pero Sofía, es nuestra casa. Es donde criamos a los niños. Elena, esa casa dejó de ser tu hogar en el momento en que Roberto decidió traer a su amante ahí. Ya no es tu santuario. Es el escenario de tu humillación. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Piénsalo, hermana. Pero si decides venir, mi casa está abierta para ti, y conozco exactamente la propiedad perfecta que podrías comprar. Después de colgar, caminé por toda la casa viendo cada rincón con ojos nuevos. Los muebles que Roberto y yo habíamos elegido juntos. La cocina donde habíamos cocinado miles de cenas familiares. El dormitorio donde habíamos compartido más de 30 años de matrimonio. Todo estaba contaminado ahora. Cada rincón tenía memorias que ya no podía atesorar. Escuché un auto en la entrada. Roberto había llegado a casa. Escuché la llave de Roberto en la cerradura y rápidamente guardé todos los documentos que había encontrado en una caja debajo de mi cama. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él lo escucharía. Elena, ya llegué, gritó desde la entrada. Aquí estoy, respondí, tratando de que mi voz sonara normal. Roberto entró a la sala con su maleta y una sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. Se acercó a darme un beso, pero yo instintivamente me aparté un poco. ¿Cómo estuvo el viaje?, pregunté, observando cada detalle de su cara. Muy productivo. Aprendí muchas técnicas nuevas que voy a implementar en el hospital. Mentira tras mentira. Me fijé en sus manos. Llevaba una pulsera nueva, a juego con la que había visto en la muñeca de Carmen esa mañana. «Te ves cansado», comenté. «Sí,
Fueron días muy intensos. Muchas conferencias, muchas horas de estudio. ¿Y cómo estaba el hotel? Roberto vaciló por una fracción de segundo. Bien, bien, nada especial. Los hoteles de conferencias son todos iguales. ¿El Marriott Downtown que mencionaste? Sí, exactamente. Seguía mintiéndome, mirándome directamente a los ojos. Después de 32 años de matrimonio, me mentía con una facilidad que me aterrorizó. Voy a desempacar, dijo, dirigiéndose hacia el dormitorio con su maleta. Yo preparo algo de cenar, respondí. Mientras él estaba en el dormitorio, aproveché para llamar a una agencia inmobiliaria local. Si iba a tomar una decisión drástica, necesitaba saber exactamente cuáles eran mis opciones. Coral Gables Realty. Habla Jessica. ¿En qué puedo ayudarla? Hola Jessica. Me llamo Elena Morales y estoy interesada en obtener una evaluación de mi casa para una posible venta. Por supuesto, señora Morales. ¿Cuándo le gustaría que fuéramos a hacer la evaluación? ¿Qué tan rápido pueden hacerlo? ¿Es urgente? Bastante urgente. Podríamos ir mañana domingo por la mañana si le parece bien. Perfecto. Pero necesito que sea discreto. Mi esposo no sabe que estoy considerando vender. Jessica bajó la voz. Entiendo perfectamente, señora Morales. He manejado muchos casos similares. ¿Usted aparece como propietaria en la escritura? Sí, somos copropietarios. Entonces tiene todo el derecho legal de vender, independientemente de lo que piense su esposo. ¿Puede darme su dirección? Después de coordinar la cita, busqué en Internet agencias inmobiliarias en Cancún. Sofía tenía razón. Había propiedades hermosas disponibles a precios que podía costear si vendía la casa de Coral Gables. Encontré una casa que me quitó el aliento. Estaba en una zona residencial tranquila, a solo 2 cuadras de la playa, 3 dormitorios, 2 baños, una terraza con vista parcial al mar y un pequeño jardín perfecto para pasar las mañanas tomando café. El precio era de $250,000. Si vendía mi casa por $600,000, después de gastos e impuestos, me quedarían más de $300,000 libres para comenzar mi nueva vida. Elena, ¿qué estás haciendo?, preguntó Roberto, apareciendo detrás de mí. Cerré la laptop rápidamente. Nada. Solo revisando algunas cosas en Internet. ¿Qué tipo de cosas? Recetas para la cena. Roberto se sentó a mi lado en el sofá. Mi amor, estos días sin ti me hicieron darme cuenta de cuánto te amo. Deberíamos planear unas vacaciones juntos pronto. ¿Qué te parece? La hipocresía me dio ganas de vomitar. Acababa de regresar de unas vacaciones románticas con Carmen y ahora me proponía viajar juntos. ¿A dónde te gustaría ir?, pregunté, curiosa por ver hasta dónde llegaría su actuación. No sé, tal vez al Caribe, Bahamas, Jamaica, tal vez Cancún. Cancún. Probablemente había investigado destinos románticos para su próximo viaje con Carmen. Suena bien, dije. Lo pensaré. Esa noche, Roberto actuó como el esposo más cariñoso del mundo. Me preparó té, me masajeó los pies, me contó historias inventadas sobre su conferencia médica. Cada gesto de cariño se sentía como una bofetada. Cuando finalmente se quedó dormido, salí silenciosamente de la cama y fui al estudio. Encendí mi laptop y comencé a investigar todo lo que necesitaba saber sobre divorcio en Florida, división de bienes matrimoniales y mudanzas internacionales. También busqué abogados especializados en infidelidad matrimonial. Encontré uno que tenía excelentes reseñas y que ofrecía consultas confidenciales. Programé una cita para el lunes por la mañana. A las 3 de la madrugada, había creado un plan detallado. Obtener la evaluación de la casa el domingo, consultar con el abogado el lunes, contactar a la agencia inmobiliaria en Cancún para más información sobre la propiedad, preparar toda la documentación necesaria para el divorcio, planear mi mudanza sin que Roberto lo supiera. El domingo por la mañana, Roberto anunció que tenía que ir al hospital por unas horas para revisar algunos casos urgentes. ¿Un domingo?, pregunté. Sí, ya sabes cómo es esto. Los pacientes no entienden de días de descanso. Otra mentira. Probablemente iba a encontrarse con Carmen. Jessica llegó puntualmente a las 10 de la mañana. Era una mujer profesional de unos 40 años, con experiencia evidente en el mercado inmobiliario. Señora Morales, su casa es hermosa. La ubicación es excelente y el mantenimiento es impecable. Caminamos por cada habitación mientras Jessica tomaba fotos y notas.
¿Cuál cree que sería un precio realista? Pregunté. Considerando el mercado actual, yo diría que entre $580,000 y $620,000. Su casa tiene muchas características que los compradores buscan actualmente. ¿Qué tan rápido podría venderse? En este mercado, una propiedad como esta podría venderse en menos de un mes si se preció correctamente. ¿Un mes? Sí. Incluso más rápido si está dispuesta a aceptar el primer precio justo que le ofrezcan. Jessica se sentó conmigo en la mesa de la cocina. Señora Morales, he manejado muchas situaciones como la suya. ¿Necesita que esta venta sea confidencial? ¿Qué quiere decir? Puedo manejar todas las comunicaciones directamente con usted. Su esposo no tiene que saber nada hasta que usted decida decírselo. Incluso puedo coordinar las visitas de potenciales compradores para cuando él no esté en casa. ¿Eso es legal? Completamente legal. Usted es copropietaria. Tiene todo el derecho de vender. El único momento en que su esposo necesita estar involucrado es en el momento de firmar los papeles de venta. Y para entonces ya será demasiado tarde para que pueda detener el proceso. Me sentí mareada pensando en las posibilidades. ¿Cuánto tiempo necesita para preparar todos los papeles? Si usted me autoriza hoy, puedo tener la casa en el mercado para el miércoles. ¿El miércoles? ¿Tan rápido? Señora Morales, las casas como la suya se venden muy rápido actualmente. Si realmente quiere hacer esto, le sugiero que actuemos de inmediato. Pensé en Roberto durmiendo conmigo cada noche después de haber estado con Carmen. Pensé en los miles de dólares que había gastado en su amante. Pensé en los planes que tenían de destruir nuestro matrimonio a su conveniencia. Hagámoslo, dije. ¿Estás segura? Completamente segura. Jessica sacó un contrato de su portafolio. Necesito que firme aquí autorizándome a representarla como su agente exclusiva. Y aquí, autorizándome a poner la propiedad en el mercado a un precio de $595,000. Firmé los papeles con manos temblorosas pero determinadas. ¿Qué pasa ahora? Pregunté. Ahora yo me encargo de todo. Haré que un fotógrafo profesional venga mañana lunes para tomar las fotos para el listing. Usted solo necesita mantener la casa presentable y dejarme saber cuándo su esposo no va a estar para que pueda traer compradores potenciales. Jessica, ¿puedo pedirle un favor especial? Por supuesto. Cuando tenga una oferta seria, ¿puede darme 24 horas para hacer algunos arreglos personales antes de proceder? ¿Qué tipo de arreglos? Necesito tiempo para irme. Jessica me miró con comprensión. Señora Morales, ¿tiene algún lugar seguro donde quedarse cuando sea necesario? Sí, tengo familia en México. Perfecto. Entonces sí, puedo darle todo el tiempo que necesite para hacer sus arreglos personales. Después de que Jessica se fue, llamé a la agencia inmobiliaria en Cancún y hablé con Rosa, la agente que manejaba la casa frente al mar que había visto en Internet. Señora Elena, esa propiedad todavía está disponible. ¿Cuándo podría venir a verla? ¿Qué tan pronto podría ser? ¿Esta semana? ¿Esta semana? Sí, creo que podría ser posible. Excelente. Si viene el viernes, podemos ver esa casa y otras opciones similares. ¿Ya tiene financiamiento aprobado? Voy a pagar en efectivo. Aún mejor. En ese caso, si encuentra algo que le guste, podríamos cerrar la compra en menos de 2 semanas. Cuando Roberto regresó esa tarde, yo estaba preparando la cena como si fuera un domingo normal cualquiera. ¿Cómo estuvo tu día?, me preguntó, besándome en la mejilla. Tranquilo. Limpié un poco, leí. Nada especial. ¿No vinieron a tocar la puerta ni nada? Pensé que había visto un auto extraño en la entrada cuando llegué. Mi corazón se aceleró. Había visto el auto de Jessica. No, no vino nadie. Mentí. Roberto me estudió por un momento, pero luego asintió. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, yo permanecí despierta planeando cada detalle de mi escape. En 5 días, estaría viendo casas en Cancún. En 2 semanas, podría estar viviendo en mi nueva casa frente al mar. En un mes, Roberto regresaría a una casa vacía con papeles de divorcio esperándolo. La mujer que había sido humillada y engañada estaba a punto de convertirse en la mujer que tomaría control total de su destino. Roberto no tenía idea de la tormenta que se avecinaba. El lunes por la mañana, Roberto se fue al hospital como siempre, sin sospechar que yo tenía 3 citas programadas que cambiarían nuestras vidas para siempre. A las 9, llegó el fotógrafo que Jessica había contratado.
Era un hombre joven y profesional que transformó mi casa en algo que parecía salido de una revista. Movió muebles, ajustó cortinas y tomó docenas de fotos desde cada ángulo imaginable. Su casa es realmente hermosa, señora Morales. Estas fotos van a atraer muchos compradores, me dijo mientras empacaba su equipo. A las 11 tenía mi cita con el abogado. Ricardo Méndez tenía su oficina en el centro de Miami, en un edificio elegante que me hizo sentir que estaba tomando decisiones serias e importantes. Señora Morales, he revisado la información que me envió por teléfono. Su caso es bastante claro, me dijo después de revisar todos los documentos que le había llevado. Con toda la evidencia que tiene del adulterio, usted tiene una posición muy fuerte en cualquier procedimiento de divorcio. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que usted podría obtener una división de bienes muy favorable, posiblemente hasta el 60% de todo lo que poseen en conjunto. Pero yo no quiero su dinero, le dije. Solo quiero salir de este matrimonio con lo que es mío. El abogado me miró con sorpresa. Esa es una actitud muy poco común en estos casos. La mayoría de mis clientes quieren obtener la máxima compensación posible. Yo solo quiero mi libertad y mi dignidad. ¿Y qué hay de la casa donde viven? Yo soy copropietaria. Ya la puse en venta. ¿Su esposo lo sabe? No. El abogado sonrió por primera vez. Señora Morales, me gusta su estilo. ¿Cuándo quiere que inicie los papeles de divorcio? Todavía no. Primero necesito asegurarme de que todo lo demás esté en orden. ¿Puede tener los papeles listos para la próxima semana? Por supuesto. ¿Y dónde quiere que los entregue? Quiero que se los entreguen en su oficina en el hospital. El viernes por la tarde, después de que yo me haya ido. ¿Se va de la ciudad? Me voy del país. A las 2 de la tarde tenía mi cita más importante. Había decidido hacer algo que nunca pensé que tendría el valor de hacer. Confrontar a Carmen directamente. Sabía que Carmen trabajaba en el turno de tarde en el hospital, así que fui a su casa cuando estaba segura de que Diego no estaría ahí. Carmen abrió la puerta con una sonrisa que se desvaneció en cuanto me vio. Elena, qué sorpresa. ¿Está todo bien? ¿Podemos hablar? Claro, pasa. Carmen se veía nerviosa mientras me dirigía hacia la sala. Llevaba el collar de perlas que Roberto le había comprado en Miami. Carmen, voy a ser directa contigo. Sé que tuviste un affair con mi esposo. Carmen se puso pálida. Elena, no sé de qué hablas. Sé que fueron juntos a Miami. Sé que se quedaron en el Hotel Fontainebleau. Sé que le dijiste a Diego que ibas a Atlanta. Y sé que esto ha estado pasando durante meses. Carmen se sentó pesadamente en el sofá. ¿Cómo lo supiste? Eso no importa. Lo que importa es que pare ahora mismo. Elena, yo. Nosotros. Nosotros nada, Carmen. Roberto es mi esposo. Tú eres la esposa de mi hijo. ¿Tienes idea del daño que le van a hacer a Diego? ¿A los niños? Carmen comenzó a llorar. No quisimos que pasara. Solo sucedió. Nada solo sucede, Carmen. Ustedes tomaron decisiones conscientes durante meses. Mentiras, engaños, gastos, planes. ¿Diego lo sabe? Todavía no. Pero si esto no termina inmediatamente, se lo voy a decir. Carmen me miró con pánico. Elena, por favor. Yo amo a Roberto. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. ¿Y tu esposo? ¿Y tus hijos? Diego y yo. No hemos sido felices durante años. Roberto me entiende de una manera que Diego nunca lo ha hecho. Carmen, Roberto tiene 65 años. Está atravesando una crisis de mediana edad contigo. Cuando se canse de ti, va a regresar a buscar la estabilidad que yo le he dado durante 32 años. Eso no es cierto. Roberto va a dejar todo por mí. ¿Eso te dijo? Sí. Después de Miami, hablamos de hacer cambios definitivos en nuestras vidas. El cinismo de la situación me golpeó como una bofetada. Roberto le estaba prometiendo a Carmen lo mismo que me había prometido a mí durante décadas. Carmen, te voy a dar una oportunidad. Termina esto ahora. No le digas nada a Roberto de esta conversación. Y yo no le diré nada a Diego. ¿Y si no? Si no, mañana mismo Diego sabrá toda la verdad, con fotos, mensajes, recibos, todo. Carmen se quedó en silencio durante varios minutos. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Tienes hasta mañana a mediodía. Esa noche, Roberto llegó a casa más tarde de lo usual.
Se veía agitado y distraído. ¿Cómo estuvo tu día?, le pregunté, observando cada detalle de su comportamiento. Complicado. Muchas cirugías, mucha presión. ¿Viste a Carmen en el hospital? Roberto se tensó imperceptiblemente. ¿Carmen? Sí, creo que la vi en los pasillos. ¿Por qué? Oh, solo curiosidad. Diego mencionó que ella también había tenido días difíciles en el trabajo. Ah, sí. El hospital está muy ocupado últimamente. Mentía con una facilidad que me seguía sorprendiendo. El martes por la mañana, Jessica me llamó con noticias que aceleraron todos mis planes. Elena, tengo una oferta. Una pareja joven vio las fotos online y quiere ver la casa esta tarde. Ya están preaprobados para un préstamo de $600,000 y buscan cerrar rápidamente. ¿Esta tarde? Pero Roberto, ¿a qué hora regresa su esposo del trabajo? Normalmente alrededor de las 6. Perfecto. Puedo traer a los compradores a las 4. ¿Le parece bien? Sí, está bien. Elena, tengo un presentimiento sobre estos compradores. Creo que van a hacer una oferta hoy mismo. A las 4 en punto, Jessica llegó con una pareja joven con 2 niños pequeños. Se llamaban Miguel y Andrea Torres. Y en el momento que entraron a mi casa, supe que la iban a querer. Es perfecta, susurró Andrea a su esposo mientras caminaban por la sala. Es exactamente lo que estábamos buscando. Los niños corrieron hacia el jardín trasero y comenzaron a jugar en el columpio que Roberto había construido para nuestros nietos años atrás. ¿Cuánto están pidiendo?, preguntó Miguel. 595,000, respondió Jessica. ¿Hay alguna flexibilidad en el precio? Muy poca. La propietaria necesita vender rápidamente. Miguel y Andrea se miraron y sonrieron. Queremos hacer una oferta, dijo Andrea. 580,000. Efectivo. Cierre en 2 semanas. Jessica me miró. ¿Qué piensa Elena? $580,000. Suficiente para comprar mi casa en Cancún y tener más de $200,000 para vivir cómodamente. Acepto, dije. 1 hora después, había firmado un contrato de venta. En exactamente 2 semanas, ya no sería la propietaria de la casa donde había vivido durante 20 años. Esa noche, Roberto notó que yo estaba diferente. Elena, te veo muy callada. ¿Está todo bien? Todo está perfecto, le respondí. De hecho, nunca he estado mejor. El miércoles por la mañana, Carmen me llamó. Elena, ¿podemos hablar? Te escucho. Decidí terminar con Roberto. ¿En serio? Sí. Tienes razón sobre Diego y los niños. No puedo destrozar mi familia por esto. ¿Ya hablaste con Roberto? Anoche. No lo tomó bien, pero entiende que es lo correcto. Por primera vez en días, sentí algo parecido al alivio. Me alegra escuchar eso, Carmen. Elena, ¿puedes perdonarme algún día? Tal vez, con tiempo. Pero yo ya sabía que no iba a estar aquí para ver si Carmen realmente cumplía su promesa. El jueves reservé mi vuelo a Cancún para el viernes por la mañana. También contraté una empresa de mudanzas internacionales para que viniera el jueves por la noche a empacar todas mis pertenencias. El jueves por la tarde, mientras Roberto estaba en el hospital, los trabajadores de la empresa de mudanzas llegaron puntualmente. En 3 horas, toda mi vida estaba empacada en cajas etiquetadas para envío a México. Señora Morales, sus pertenencias llegarán a Cancún el lunes próximo, me dijo el supervisor. ¿Está segura de la dirección de entrega? Completamente segura. Esa noche, Roberto llegó a casa y no notó que varios muebles habían desaparecido. Estaba tan distraído que no se dio cuenta de que la casa se veía diferente. Durante la cena, actuó como si todo fuera normal. Elena, he estado pensando en esas vacaciones que mencionamos. ¿Qué te parece si planeamos algo para el próximo mes? Me parece una idea excelente, le dije, sabiendo que él estaría recibiendo papeles de divorcio en menos de 24 horas. El viernes por la mañana, Roberto se levantó temprano para ir al hospital. Que tengas un buen día, mi amor, me dijo, besándome en la frente como había hecho durante 32 años. Tú también, le respondí, sabiendo que sería la última vez. 1 hora después de que Roberto se fuera, un taxi llegó a buscarme. Llevaba una maleta pequeña con lo esencial y una carta que había escrito la noche anterior. Antes de irme, caminé por toda la casa una última vez. En la mesa de la cocina dejé 3 sobres. Uno para Roberto, con los papeles de divorcio que el abogado me había dado como copia.
todas las fotos y mensajes que había encontrado, y una carta explicando por qué me iba. Uno para Diego, explicándole la verdad sobre Carmen y Roberto, pidiéndole perdón por no habérselo dicho antes, y asegurándole que siempre sería mi hijo sin importar lo que pasara. Y uno para Carmen, con una sola línea. Ahora, Roberto, es todo tuyo. A las 10 de la mañana, estaba en el aeropuerto de Miami esperando mi vuelo a Cancún. A las 2 de la tarde, estaba volando hacia mi nueva vida. A las 5 de la tarde, Roberto llegó a casa y encontró la casa casi vacía, con una placa de vendida en el jardín frontal y 3 sobres esperándolo en la mesa de la cocina. Pero para entonces, yo ya estaba a 30,000 pies de altura, rumbo hacia el primer día del resto de mi vida. 6 meses después, desperté en mi nueva casa frente al mar en Cancún, con el sonido de las olas acariciando la playa. El sol entraba por las ventanas de mi dormitorio, iluminando las paredes color coral que había pintado yo misma la semana anterior. Me levanté, me puse mi bata de seda nueva, un lujo que nunca me había permitido antes, y salí a mi terraza con una taza de café recién hecho. Desde ahí podía ver el mar turquesa extendiéndose hasta el horizonte y sentir la brisa marina acariciar mi rostro. Era imposible creer que esta era mi vida ahora. Los primeros días en Cancún habían sido difíciles. A pesar de toda la planificación, dejar atrás 32 años de matrimonio no se siente fácil, sin importar qué tan tóxica se hubiera vuelto la relación. Sofía me había recibido con los brazos abiertos, y Rosa, la agente inmobiliaria, había cumplido su promesa de encontrarme la casa perfecta. La casa que había visto por internet era aún más hermosa en persona. 3 dormitorios amplios, una cocina moderna con vista al jardín, una sala espaciosa con ventanas enormes, y esa terraza increíble desde donde podía ver el mar. El precio había sido exactamente lo que esperaba, $250,000, pagados al contado con el dinero de la venta de mi casa en Coral Gables. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos matutinos. Era Diego. Durante los primeros 3 meses después de mi partida, Diego me había llamado casi todos los días. Las primeras llamadas habían sido difíciles. Mi hijo estaba devastado, confundido, furioso, no conmigo, sino con su padre y con Carmen. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó, como hacía en cada llamada. «Estoy muy bien, hijo. ¿Cómo van las cosas por ahí?». Mejor de lo que esperaba, la verdad. Diego me había contado toda la historia durante esas primeras semanas. Roberto había llegado a casa el viernes y había encontrado mis cartas. Según Diego, su padre había entrado en pánico total. Había llamado a Carmen inmediatamente, pero ella le había colgado el teléfono. Luego había llamado a todos los números que tenía míos, pero yo había cambiado mi teléfono y no había dejado información de contacto. Roberto había pasado todo el fin de semana tratando de localizarme. Había llamado a hoteles, aeropuertos, incluso a la policía. Pero como yo no estaba desaparecida, sino que me había ido por voluntad propia, no podían hacer nada. El lunes, cuando Diego regresó de su viaje de trabajo, encontró a su padre en un estado deplorable, y toda la verdad salió a la luz. ¿Cómo reaccionaste cuando te enteraste?, le había preguntado durante una de nuestras primeras conversaciones. «Mamá, nunca en mi vida había sentido tanta rabia. Papá no solo te traicionó a ti, sino que me traicionó a mí también. Y Carmen destruyó nuestra familia por capricho». Diego había confrontado a Carmen esa misma noche. Ella había admitido todo y había tratado de explicar que había sido un error, que se había dejado llevar por los sentimientos. Pero Diego no quiso escuchar excusas. Le dije que se fuera de la casa inmediatamente, me había contado Diego. Empacó sus cosas esa misma noche y se fue a casa de su hermana. ¿Y los niños? Los niños se quedaron conmigo. Carmen puede visitarlos, pero bajo mis términos. No voy a permitir que les haga más daño del que ya les hizo. Diego había iniciado el proceso de divorcio inmediatamente. Carmen no había puesto resistencia. Sabía que no tenía derecho moral para pelear por nada. «¿Qué hay de tu padre?», le pregunté durante esa llamada de hoy. «Papá está destrozado. Ha tratado de contactarte durante todos estos meses. Incluso contrató a un investigador privado para encontrarte. Pero por supuesto no les di ninguna información». «¿Cómo está de salud?».
Físicamente bien, pero emocionalmente es un desastre. Ha perdido peso. No duerme bien. En el hospital dicen que no es el mismo de antes. Una parte muy pequeña de mí sentía lástima por Roberto, pero la mayoría de mí sabía que las consecuencias de sus acciones eran enteramente su responsabilidad. ¿Te ha dicho algo específico? Dice que cometió el error más grande de su vida, que lo que pasó con Carmen fue una locura temporal que no significó nada comparado con lo que perdió contigo. ¿Y tú qué opinas de eso, mamá? Creo que papá se dio cuenta demasiado tarde de lo que tenía contigo, pero también creo que el daño que hizo es irreparable. Diego tenía razón. Algunos errores son tan grandes que no hay vuelta atrás. ¿Y Carmen? ¿Sabes cómo está? Carmen se mudó a Orlando. Consiguió trabajo en un hospital allá. Viene a ver a los niños una vez al mes, pero las visitas son tensas. Los niños todavía están procesando todo lo que pasó. Después de colgar con Diego, caminé hasta mi pequeño jardín donde había plantado flores tropicales que nunca había podido cultivar en Miami. Hibiscos rojos, bugambilias moradas y una pequeña palmera que ya estaba comenzando a crecer. La jardinería se había convertido en una de mis pasiones aquí en Cancún. También había comenzado a tomar clases de pintura en un estudio local. Había aprendido a cocinar comida yucateca tradicional y me había unido a un grupo de lectura con otras expatriadas que, como yo, habían decidido comenzar nuevas vidas en México. Mi nueva vida estaba llena de actividades que me daban propósito y alegría. 3 días a la semana hacía trabajo voluntario en una escuela local enseñando inglés a niños. Los martes y jueves tomaba clases de yoga en la playa. Los fines de semana exploraba pueblos cercanos, museos, cenotes y ruinas mayas. Por primera vez en décadas, mi tiempo era completamente mío. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número que no reconocía, pero que tenía código de área de Miami. ¿Elena? Era la voz de Roberto. Mi corazón se aceleró, pero mi mente se mantuvo clara. Roberto, Elena, por favor no cuelgues. He estado tratando de encontrarte durante 6 meses. ¿Cómo conseguiste este número? Diego finalmente accedió a dármelo. Me dijo que ya no podía soportar verme destruido. Hubo un silencio largo. Elena, necesito verte. Necesito explicarte todo. No hay nada que explicar, Roberto. Lo vi todo. Los mensajes, las fotos, los recibos, lo sé todo. Fue un error terrible. El peor error de mi vida. No fue un error, Roberto. Fue una serie de decisiones conscientes que tomaste durante meses. Elena, por favor, ven a casa. Podemos arreglar esto. ¿A qué casa, Roberto? Vendí nuestra casa. Ya no hay casa a la cual regresar. Entonces yo iré a donde estés. Dime dónde estás. No, Elena, te amo. Siempre te he amado. Lo que pasó con Carmen no significó nada comparado con lo que tengo contigo. Sus palabras me sonaron huecas, desesperadas. Si me amaras, Roberto, nunca habrías hecho lo que hiciste. Estaba confundido, pasando por una crisis. Carmen se aprovechó de un momento de debilidad. Roberto, tú tenías 65 años cuando comenzó esto, no 15. Eras un hombre adulto que tomó decisiones adultas. No me insultes culpando a Carmen de todo. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? No tienes que hacer nada, Roberto. Ya te perdono. Pero perdonar no significa que voy a regresar contigo. Elena, por favor. Roberto, estoy feliz. Por primera vez en años, soy completamente feliz. No voy a renunciar a esa felicidad. ¿Hay alguien más? La pregunta me sorprendió. No se trata de que haya alguien más. Se trata de que por fin hay alguien más importante en mi vida. Yo misma. Roberto se quedó callado. ¿Puedo al menos saber dónde estás? ¿Puedo al menos saber que estás bien? Estoy en México. Vivo en una casa hermosa frente al mar. Tengo amigos nuevos, pasatiempos nuevos, una vida nueva. Estoy más que bien, Roberto. Estoy plena. ¿México? Sí. Y antes de que preguntes, no te voy a decir exactamente dónde. Otra pausa larga. Elena, ¿hay alguna posibilidad de que algún día? No. La firmeza en mi propia voz me sorprendió. Roberto, lo que tuvimos durante 32 años era real, lo bueno y lo malo. Pero eso ya terminó. Tú decidiste terminarlo cuando decidiste traicionarme con Carmen. Elena, cuídate, Roberto. Espero que encuentres la paz que estás buscando. Elena, espera. Colgué.
Me quedé sentada en mi terraza durante 1 hora después de esa llamada, procesando los sentimientos que habían surgido al escuchar la voz de Roberto después de 6 meses. No había sentido el impulso de regresar con él. No había sentido nostalgia por nuestra vida anterior. Solo había sentido una profunda satisfacción de saber que había tomado la decisión correcta. Esa tarde, Sofía vino a visitarme como hacía todos los viernes. «¿Cómo estás, hermana?», me preguntó mientras nos sentábamos en mi terraza con limonadas frescas. Roberto me llamó hoy. ¿En serio? ¿Qué quería? Que regrese con él. Dice que lo que pasó con Carmen fue un error. ¿Y qué le dijiste? Que no. Sofía sonrió. Me alegra escuchar eso. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando llegaste aquí hace 6 meses, eras una mujer rota, humillada, que había perdido completamente su identidad. Ahora mírate. Me miré. Llevaba un vestido de algodón ligero color amarillo que había comprado en el mercado local. Mi cabello, que había dejado crecer y que ahora llevaba más natural, brillaba bajo el sol. Mi piel estaba bronceada por las mañanas en la playa. Me veía y me sentía más joven de lo que me había sentido en años. Te ves radiante, Elena. Te ves como la mujer que siempre debiste ser. Me siento como esa mujer. ¿Extrañas algo de tu vida anterior? Pensé cuidadosamente antes de responder. Extraño a Diego y a los nietos. Extraño algunas memorias buenas con Roberto de cuando éramos jóvenes, pero no extraño la vida que tenía. No extraño sentirme invisible, no valorada, dada por sentada. ¿Y qué es lo que más amas de tu nueva vida? La libertad. La libertad de hacer lo que quiero, cuando quiero, cómo quiero. La libertad de descubrir quién soy cuando no estoy tratando de ser la esposa perfecta para alguien que no me valoraba. Esa noche, después de que Sofía se fue, caminé por la playa mientras el sol se ponía. El cielo estaba pintado de naranjas y rosas, y las olas llegaban suavemente a la orilla. Pensé en todo lo que había perdido: un matrimonio de 32 años, una casa llena de memorias, la comodidad de lo conocido. Pero también pensé en todo lo que había ganado: mi autoestima, mi independencia, mi felicidad, mi futuro. El balance era claro. Había perdido una vida que me estaba haciendo infeliz y había ganado una vida que me llenaba de propósito y alegría. Cuando regresé a mi casa, había un mensaje de voz de Diego. «Mamá, papá me contó que hablaron hoy. Solo quería decirte que estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de la decisión que tomaste, del valor que mostraste y de la vida que has construido. Te amo y te apoyo completamente. Los niños y yo queremos venir a visitarte el próximo mes, si te parece bien». Sonreí mientras borraba el mensaje. Me senté en mi sala, rodeada de los muebles nuevos que había elegido yo sola, las plantas que había cultivado yo sola, los libros que había leído yo sola, y me di cuenta de algo profundo. Por primera vez en mi vida adulta, era completamente, absolutamente libre. Roberto y Carmen habían pensado que me estaban quitando algo al traicionarme. En realidad, me habían dado el regalo más grande de mi vida: la oportunidad de descubrir quién era Elena Morales cuando no estaba siendo definida por su relación con otras personas. Y Elena Morales, resulta ser, era una mujer extraordinaria. Mientras me preparaba para dormir en mi cama nueva, en mi casa nueva, en mi vida nueva, pensé en Roberto llegando a una casa vacía con papeles de divorcio esperándolo. Había obtenido exactamente lo que quería: libertad de su matrimonio conmigo para estar con Carmen. Lo que no había considerado era que yo también obtendría exactamente lo que no sabía que quería: libertad de él para ser yo misma. Al final, ambos habíamos conseguido lo que necesitábamos. La diferencia era que solo uno de nosotros era verdaderamente feliz con el resultado.